Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio donde usted debe arrimar sus apoyos, su caridad a los salesianos que regentan esta institución para formar esos jóvenes que están a merced de ser atrapados por la delincuencia, presas fáciles del crimen. Pero aquí le forman como ciudadanos útiles al país. Vamos a reforzar esas instituciones, vamos a apoyarlas, contribuyendo con su fortalecimiento, con su crecimiento y pueda acoger más jóvenes, porque no son pocos los que están en alto riesgo en este país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, la verdad que el día ha estado movido con las sentencias, parece, a ciertos comunicadores y gente que lamentablemente ha usado las redes, que es un vehículo de acceso fácil, directo, que llega rápido y que se expande también como los gases, crece, imagínense usted. Cualquier pelagato, como se dice, aún con indigencia léxica, usted lo ve que escribe y cometen errores y faltas, pero insultan. Entonces esas cosas tienen que ponérsele freno. Freno al desenfreno, porque yo siempre he dicho aquí que la adjetivación castellana es muy rica. Y uno no tiene que decirle ladrón en su cara a una gente, porque uno sabe que eso trae consecuencias. Entonces, si usted no reúne las pruebas, usted termina en un boomerang, como se dice, cargándole encima todo el peso de la ley, como le ha pasado al señor detective don Ángel Martínez. Una pena, porque una persona que ya no es un niño, no es un muchacho, como para decir que se equivocó. Entonces, el señor Ángel Martínez, los jueces entendieron que él difamó a una joven señora, Milagro de Camps Germán, y esa difamación, según los jueces, pues le cabía la pena de 6 meses de prisión y 10 millones de pesos de multa que tiene que pagarle a esa señora. Imagínense ustedes cómo este señor le va a hacer frente a esos dos
desafíos, porque son dos desafíos de verdad. Usted ir 6 meses preso y además cantearse con 10 millones de pesos es un problema muy serio. Entonces es una pena que un detective como él, decías que era ser un detective muy efectivo, pues no reuniera pruebas convincentes para que los jueces no fallaran en contra de él. Entonces, como detective falló, y eso se paga con cárcel y con dinero. Lamentablemente esos errores. Este hombre, no sé si eso podrá apelar, no sé, pero bueno, tal vez encuentre un tribunal o unos jueces que le reduzcan esas penas. También vi que una señora, otra comunicadora también, 3 meses de coerción presa también por difamar, una señora que se llama Tamara Martínez, también apellido Martínez. Yo no sé si será familia de él, pero Anajayo, por difamar a una dama apellido de Sangles. Es decir, que estos comunicadores parece que no van a aprender, pero esas condenas recogen a mucha gente que anda aquí en estas redes, repito, por indigencia léxica, porque la adjetivación castellana es muy rica para usted poder expresarse y decir muchas cosas que incluso no se noten que son ofensivas, porque a veces la dureza de la palabra hace más daño que la expresión en sí o el recoger el sentimiento que usted eche como se dice, al aire. La dureza de esa palabra a veces son más incómodas, porque hay gente que le dice de todo, gente que le dice a cualquiera, a cualquier mujer, viene y le dice, usted es una prostituta, a la franca. Otro, que usted es una ladrona, usted es un ladrón, usted es un perverso, pero, señores, pero es que hay otra forma de usted hablar. Entonces esas cosas lamentablemente traen esos resultados, y esto es, aunque sabemos lo doloroso que es eso para esta gente, para esos dos condenados, pero también es ejemplar, sirve de ejemplo para que los demás, o los que estamos en estos medios, tomemos previsiones o precauciones con estas expresiones destempladas y todos estos insultos. Hay que ver esas cosas. Bueno, vamos a felicitar a los espayalianos, ¿será? O los mocanos. Yo creo que es más fácil decirle a los mocanos. Aunque el nombre de Espaillat cumple hoy 141 años, creo que fue que vi ahí en el periódico, eso cumple la provincia. Y eso son 141 años de trabajo. Ahí sí es verdad que los mocanos, cabe la expresión de Hostos, el tiempo para el trabajo es aire, para el ocio, plomo. Esa es una provincia, señores, que ha dado pruebas fehacientísimas, como acostumbro, de honrar el trabajo. Porque en Moca, señores, esa provincia, 141 años de la provincia, pero el territorio tiene siglos produciendo comida, víveres, y además las carnes de nuestras gallinas, de nuestros pollos, los huevos, los cerdos. No producirá vaca, como dicen, no habrá vacunos, pero pollo y cerdo, señores, y plátano, y yuca, y batata, y otros vegetales, y otros cultivos, como el café, el cacao y todo aquello. Esa provincia es rica y sus pobladores han sido dominicanos auténticos. Además, una provincia que ha dado más pruebas todavía de patriotismo. ¿Por qué? Porque ahí están esos dos magnicidios donde los mocanos han sido actores de primeros asientos en esas dos gestas que ahora se cumple, la del 30 de mayo. Se cumplirán 65 años
de ajusticiar al tirano, los mocanos principalmente, la gran mayoría mocanos, y además también se van a cumplir 127 años en julio del magnicidio también contra el tirano Ulises Heró. Y esos mocanos han estado presentes en esas dos gestas patrióticas de la República Dominicana para quitarse ese yugo de la dictadura, del abuso, de la ignominia, porque caramba, cuántas cosas, todo ese personalismo absorbente de esos dos tiranos que fueron eliminados por los mocanos. Así que vayan mis saludos a todas esas familias de mocanos que son dominicanos ejemplares y además productores agropecuarios, señores, que han dado la talla en este país, porque han hecho de esas tierras fertilísimas de Moca, gracias a esa mano divina que hicieron de esos suelos productivos de la provincia de Espaillá. Y entonces no hay duda que han contribuido entonces a la salud, a la alimentación del pueblo dominicano. Qué bueno eso. Además la intelectualidad mocana, interesante también. Es una provincia que es muy productiva en todos los aspectos, como se dice, porque no solamente contribuye en lo económico, sino en lo intelectual también. Así que los mocanos, que su provincia honra el nombre de aquel repúblico, don Ulises Francisco Espaillá, que nosotros con tanto, y yo me alegro que Moca lleve ese nombre de Ulises Francisco Espaillá, porque siempre en este programa Manuel Fermín ha dicho, cómo le reclamo al pueblo dominicano muchas veces, esa debilidad como para premiar al bueno, premiar al malo y castigar al bueno. Y yo siempre he repetido aquí una copla de la Edad Media, no sé de quién es, creo que es un anónimo, pero dice así: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios premia a los malos cuando son más que los buenos. Y siempre me agarro de esa expresión para reclamarle al pueblo dominicano que todavía no ha superado, digo yo, esa debilidad de premiar a Ulises el malo en contra de Ulises el bueno. Por eso yo creo que qué bien que la provincia de Moca lleve el nombre de la provincia, el nombre de Espaillat, porque Moca es el municipio, ahora queda como el municipio, pero la provincia de Espaillat lleva el nombre de don Ulises Francisco Espaillat, el bueno, Ulises el bueno, en contra precisamente de Ulises el malo, que fue el que mataron ahí en el magnicidio de Moca, el 26 de julio del año 1899. Y que conste, uno de los presidentes más endeudadores de este país, funesto, fue el propio Ulises Heró, que comenzó a usar bien la deuda. Porque hay una situación, hoy vi que el CONEP cumple 63 años de su fundación, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Muy bien, felicitamos también a los empresarios dominicanos asociados a ese gremio. Excelente. Pero en su discurso no hablaron de la deuda externa de este país. Se refirieron, por ejemplo, vi a Celso Juan y a Dargan, que plantearon, dicen ellos, que visualizan un futuro
luminoso para la República Dominicana y que hay que fortalecer los deberes, que hay que fortalecer las instituciones. Muy bien. Pero ahí no se habló de la deuda, porque yo no sé por qué los empresarios dominicanos, los grandes comerciantes, no les gusta hablar de la deuda. Ni hablan de la deuda, ni hablan de los haitianos. Dos problemas graves de este país. Entonces, a Ulises Heró lo mató la deuda. Esa deuda eterna lo mató a Ulises Heró. Y a Trujillo comenzó también, porque ya tenía unas sanciones gravísimas, muy fuerte el país, cuando lo sancionaron por los asuntos del involucramiento en aquel intento de asesinato de Rómulo Betancourt, el presidente Betancourt de Venezuela. Entonces al país le castigaron con sanciones muy graves, que uno sabe que el régimen no iba a soportar eso. Porque Trujillo era fuerte económicamente, él personalmente, pero para sostener un país bajo las presiones que estaba este país en ese momento, y un país pobre, no era sustentable esa, como diríamos, para la dictadura, querer mantenerse ahí, no, era imposible sostenerse allí. Es decir, que la muerte también se la trajo por esas sanciones, la economía mata. Ulises Heró, aquí, comenzó a utilizar la deuda para ferrocarriles, comenzó el ferrocarril, fortaleció el ejército, hizo muelles, carreteras, se hizo intento de caminos por lo menos, hizo algo, y además la luz, trajo la electricidad, el telégrafo, el teléfono, y así hubo avances tecnológicos, materiales, vamos a decir. Su fracaso fue lo espiritual, es decir, se hizo irrespirable, pero la deuda, esa deuda se fue haciendo tan incómoda y el régimen empeñando hasta el sol, que incluso llegó a ofrecer el territorio nacional a vendérselo a los haitianos. Oigan hasta dónde llegó ese caballero, por la crisis de la deuda. La muerte, pero ¿qué dejó? La ruina del país. Después, las revoluciones, las guerras civiles, las ambiciones se desataron después de una dictadura. ¿Y qué trajo aquello? Mucha corrupción también, hasta que vinieron los americanos. Pero antes de venir los americanos con las armas, vinieron ellos a hacerse cargo de las aduanas y a cobrarnos en forma compulsiva y hasta abusiva, y sin soberanía económica y sin soberanía territorial. Entonces, todas esas son las consecuencias de la deuda. Aquella deuda que fue reducida a un 50% porque encontró hombres de la calidad de Mon Cáceres como presidente y negociadores de la calidad de don Emiliano Tejera y don Federico Velázquez y Hernández, hombres integérrimos de este país. Entonces, hoy tenemos nosotros un problema grave de deuda por un endeudamiento irresponsable. Pero el CONE no dijo esta boca es mía sobre deuda. No hablan de deuda, ni hablan de haitianos. Repito, que son dos problemas graves del país, pero para ellos no es grave. ¿Por qué? Porque todos esos 80.000 millones de dólares que debe este país, que llegaron aquí, andan ahí, se pagaron para la deuda y otros para el crecimiento económico. Véase cómo es que viven los ricos dominicanos. Vayan a esos resorts, vayan a Romana y vayan por ahí, no a Romana, no, váyanse hasta el cañón de California, ya qué sé yo, de Colorado, al Gran Cañón. Ustedes van ¿cómo se llama? Valley Forge, van ¿por dónde más? Todas esas lomas heladas de Colorado y ¿cómo se llaman los demás? Y van hasta en Roma o en qué sé yo, por donde todos estos ricos dominicanos tienen bienes por todas las grandes capitales del mundo. Pero este país debe ese dinero
¿Y cuántos se han beneficiado de esa deuda? Todos los comerciantes que negocian con el gobierno, que negocian por allí, que negocian por aquí, el gobierno coge préstamos hasta para regalarlo, como este gobierno que ha cogido préstamos de 100 millones de dólares para regalarle el dinero. Es una cosa grave. La deuda externa en sí es buena. El Fondo Monetario, el Banco Mundial y esos organismos no invitan a que usted se endeude para regalarle el dinero en Supérate o en bono luz, bono gas, bono madre, bono escolar, bono navideño, bono mayo, bono voto. No, el Fondo Monetario no le dice a usted eso. Ahora, usted quiere ser un endeudador lógico, un endeudador consciente. Usted invierte en infraestructura o en capital humano, que eso es lo que devuelve. Si usted hace una carretera, es decir, si tomamos un préstamo para hacer la carretera del Nordeste, señores, esa carretera hoy se está pagando porque RD Vial cobra los peajes y se cobran los peajes. Hay que pagar para rodar por ahí, públicos y privados. Tienen que pagar para rodar por la carretera del Nordeste. Eso está bien porque es una carretera, por ejemplo, el Coral. Esa carretera que va a Bávaro y a Punta Cana, se está pagando sola. Ella se está pagando, está devolviendo su inversión. Hay inversiones que no tienen retorno, es verdad, pero para eso no se presta. ¿Por qué? Porque si no hay retorno es una obra más social que económicamente viable. No lo sería. Entonces, una presa, por ejemplo, este gobierno toma 100 millones de dólares para regalarlo, pero no busca 100 millones de dólares para hacer 2 canales de riego, por ejemplo, de la presa de Monte Grande. Entonces, así esa deuda no sirve. Por ejemplo, un país que toma 80.000 millones de dólares, este gobierno también más endeudador que los anteriores, y tenemos 4.389 aulas deficientes, no hay aula para acoger 300.000 niños dominicanos que se quedan sin el pan de la enseñanza. ¿Usted cree que un país puede caminar bien, como dicen los empresarios, que tiene un futuro luminoso? Pero ¿y si no invertimos en capital humano, en educación? No hay un plan de desarrollar la educación. Sin educación no vamos para ningún lado. ¿O ustedes creen que Taiwán y Corea, Singapur y esos paisitos pequeños y todo, salieron a camino porque son muy trabajadores? No, salieron a camino porque son estudiosos, prepararon sus muchachos, sus técnicos. Y usted tiene que preparar a la gente, el capital humano hay que prepararlo con buenas escuelas, buenas universidades, buenos docentes. Y hacer un capital humano para entonces mañana enfrentar los problemas. No, la deuda aquí es para regalarla para habichuela y para regalar pollo y comida y ron y picapollo. Eso no es así. Entonces hoy debemos 80.000 millones de dólares. Repito, el CONEM, que debe ser una voz luminosa, entonces nos dice que tenemos un futuro luminoso. ¿Qué futuro puede tener este país? Debiendo 80.000 millones de dólares hoy, con una deficiencia grave a nivel educativo y con unas deficiencias graves también en infraestructura, que hay que ver cómo es que vivimos, que caen 24 milímetros de lluvia corrido de una vez estamos inundados, como se dice. ¿Y para dónde que vamos? O tierra sin cultivar porque no tenemos agua. Entonces, eso es así. El préstamo para eso, la deuda pública, si se usa en forma inteligente para el desarrollo y la infraestructura y el desarrollo sostenido o sostenible, qué sé yo, para eso la deuda no es mala. Una presa que hagamos también, esa presa devuelve en energía, devuelve en agua de consumo humano, agua de consumo animal, agua para el riego, crianza de peces, de proteína animal, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí lo que no tenemos es una visión de desarrollo. Pero el país tiene un futuro luminoso, dice el CONEP. ¿Y qué hacemos con esas expresiones?
Eso no vamos para ningún lado con un gobierno que tiene 30 o 40 mil millones de dólares, ha tomado el prestado este. Los anteriores, póngale 40 mil más. Y que todavía exhibamos nosotros infraestructuras débiles, frágiles, incluso no podemos ni siquiera cuidar las que tenemos. Y sin un capital humano preparado para emprender verdaderas tareas de desarrollo, con un déficit de 4.300 aulas, con 300.000 o 400.000 niños fuera de las escuelas sin poder recibir pan de enseñanza, y con una deserción escolar extraordinaria también, que se van buenos cerebros, tal vez se nos pierden, buscando el sustento en ese trajinar, como se dice, del diarismo, buscando la comida para sobrevivir. Así no vamos para ningún lado. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hay una irresponsabilidad tal con ese asunto de la deuda en el globo, porque no solamente los dominicanos, otros países pequeños como los nuestros también son más prudentes y han tenido muchos Balaguer, porque Balaguer era un hombre muy austero y muy prudente. Y ahí están los ejemplos, huelga citarlos, porque su obra colosal fue obra de la prudencia, del ahorro interno, el desarrollo inclusivo. Balaguer tuvo un desarrollo integral, porque a todas las áreas de la convivencia, para la buena convivencia y para ese desarrollo inclusivo y sostenido, ese crecimiento inclusivo y sostenido, ahí está la infraestructura. Hoy gozamos de tener agua gracias a esos lagos artificiales que almacenan millones de metros cúbicos de agua para todos los fines que cité anteriormente. Y ese no usaba mucho la deuda pública, repito, que podía usarla en forma inteligente porque Balaguer era prudente en el gasto. Y la poca que utilizó, la utilizó en forma inteligente, prudente. Y eran principalmente con organismos internacionales, esos organismos de crédito, que era un crédito donde había que poner una parte del dinero, usted tiene que poner una contrapartida, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Ahí no había de qué bonos soberanos como ahora que van a los bonos, porque el bonista no pone condiciones. Por eso es que los gobiernos se endeudan fácil ahora, porque el bonista le da un pito, no tiene que ver con eso. El bono de él no es basura, se hace basura para el país, que lo compran, pero el valor nominal del bono vale lo mismo, aunque se aparezcan esos, como le llaman, los buitres. Bueno, entonces, eso es lo que hay. Dice el Fondo Monetario que el globo
en el mundo deben 352 billones de dólares, señores. Porque los grandes también se endeudan, no hay duda. Los países ricos están más endeudados que los países pobres, es verdad. Usted va a España y el PIB, bueno, el mundo, según el Fondo Monetario, tiene un 94% del PIB del mundo, está en deuda. 353 billones de dólares. Muy bien. Eso es descomunal. Pero España y esos países, eso están en Italia, 100 y pico el % de deuda respecto al PIB, a su riqueza nacional. Están sobreendeudados. Estados Unidos es el que más debe, y China. Eso sí es verdad que deben cuarto, como dicen, pero bueno, eso producen y son países muy ricos, producen, están en trabajo. Entonces ahí no es para dilapidarlo. También esos países, Estados Unidos, un país que gasta mucho dinero, regala, es verdad, y da apoyo y hace de todo. Bueno, eso es lo que hemos dicho. La fortaleza de Estados Unidos lo hace débil. Por esos escrúpulos que tiene Estados Unidos de comportarse como un país de ayuda externa amplia a los países más pobres y a sus países que le siguen en sus políticas o su geopolítica. Muy bien. Pero hay que tomar en cuenta la deuda de este país. No es verdad que tenemos un futuro luminoso mientras no pensemos en haitianos aquí, dañando este país, aunque trabajen, pero que si trabajan y trabajan para el bienestar del país, muy bien. Y para el bienestar de ellos, excelente. Porque también nosotros trabajamos en el exterior. Pero no podemos tener una sobrepoblación aquí de gente que por estos empresarios y comerciantes dominicanos y productores dominicanos, por tener mano de obra barata, le importa un bledo que este país se inunde de haitianos, de una verdadera escoria, porque ¿qué es lo que gente que tú no aporta nada? Que no sea nada más la mano de obra o el crimen, o robar, hacer muchísimas diabluras aquí, o pedir, vivir de la indigencia. Explíquenme ustedes. Entonces nosotros no podemos compartir nuestro desarrollo o nuestras costumbres, nuestros activos, nuestros bienes, nuestra naturaleza, no la podemos compartir con un pueblo como este, un pueblo mal educado, un pueblo selvático y que le encanta el fuego, como dice. Le encanta el fuego. Parece que con el fuego que se resuelve todo, como dice. No, así no. Yo creo que no vamos bien. No tenemos un futuro luminoso, no es verdad. Bueno, el asunto, el Listín Diario ha hecho una propuesta sana, la de las patanas y esos vehículos de muchos ejes que transiten de noche. Pero uno sabe que a veces uno puede tener una buena intención, pero se hace en práctica esas medidas. Yo no sé qué van a decir los empresarios, pero para un empresario es muy difícil. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. La Cervecería Nacional Dominicana tiene unos camiones enormes y llevan como 24 ejes, porque son unos trailers enormes. Y eso, arrastrando eso en carretera, parecen gusanos, parecen mini trenes, esos camiones. Bueno, la cervecería manda ese camión, por ejemplo, a Santiago, a entregar mercancía. Pero la va a entregar en el día. ¿A quién? A sus clientes, por ejemplo. Entonces, ese camión, si va y llega de noche a Santiago, ¿a quién le va a entregar? Primero, tendrían que pagar muchísimas horas extra. Los empresarios, yo sé que no van a aceptar eso, porque va a ser muy difícil. Usted mandar un camión de noche a Moca o a Santiago, repito, o a La Vega, a llevar una mercancía para que la reciban de noche allá. Eso le cuesta dinero al comerciante de allá y al comerciante de aquí. ¿Por qué? Porque son horas extras. Y además, la gente no va a trabajar de madrugada ni de noche, porque también ha trabajado en el día. Entonces, eso como que es complicado. A mí me parece la idea muy sana, muy bonita por el Listín Diario, pero eso va a ser difícil.
porque incluso vehículos de carga en la ciudad, por ejemplo, se desplazan llevando mercancías a empresas, materia prima, etcétera, vienen de los muelles, de los aeropuertos o de las fábricas locales, la transforman la materia prima o terminada que va a un almacén. Esa gente no van a estar de noche esperando esa carga, porque eso le ocasiona gastos, y esos gastos suben los costos. Entonces eso va a ser muy difícil de aplicar, pienso yo. Yo no tengo esa experiencia, tal vez tengo un mal enfoque, pero no creo que eso sea prudente. Bueno, yo he dicho que hay cierto parecido entre el PPH y el PRM, pero yo creo que hasta, yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero ese troglodismo congresual, esas cosas, yo no sé si eso le va a traer. Primero, no le trae beneficios al país. El partido de gobierno piensa que ese troglodismo le favorece. Bueno, vamos a pasar una ley que nos permita pagar y contratar obras, o pagar adendum y pagar obras sin contrato y esas cosas. Eso es troglodismo. Entonces, ¿qué se busca con estas cosas? ¿Crear problemas o crear un ambiente de corrupción, de beneficios? ¿Qué es lo que se busca con esto? Yo no sé si el gobierno ha pensado bien. Por eso aquí denunciamos cómo el gobierno, desde el inicio de su gestión, en obras públicas, en el Ministerio de Obras Públicas, se dieron a la tarea de crear revisiones presupuestarias de obras que fueron adjudicadas en tiempo del PPH gobernando, en tiempo de Hipólito Mejía. Oigan bien, es decir, 20 años después, esos contratos se estaban actualizando y haciéndoles esos adendum, que la ley dice que es un 25%, por ahí le hicieron adendum de un 100, un 150% y hasta de un 200%. Es por eso que tienen todos esos tollos. Entonces saben que se violan esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con esa nueva ley? Ellos pagan todos esos desastres que han hecho. Digo yo, porque ¿cómo se explica que se haga una ley, que se promulgue esa ley, que el presidente no la objetara, de pagar deudas sin contrato? O esos adendums que se hacen, porque la ley dice que un 25%, no se puede pasar de un 25%, pero ¿cuántas son, repito yo, que se han hecho más de, no el 25%, no el 125% o más? Ahí hay mucho tollo, muchos macos, pero esto no se investiga nada aquí. Aquí la investigación, los análisis y los rastreos financieros a exfuncionarios y a funcionarios, o las auditorías, no se hacen. Por ejemplo, vimos en Santiago, fíjense lo dinámica que está la señora presidenta de la Cámara de Cuentas, que no se audita a ella. Hemos tantas veces repetido aquí que bien predica quien bien vive. Si usted vive en una vida prostibularia o tabernaria, usted no tiene una vida ejemplar, usted no puede hablar de ejemplos, porque usted es un pecador impenitente, como dice. Ahora, esta señora dice, va a Santiago y dice que encontró anomalías en la administración del Cabildo 1624. Eso tiene un nombre, eso tiene inclusive, ¿cómo diríamos? Eso tiene un destinatario. Todo el mundo sabe que eso es al anterior síndico que estaba ahí, al señor Abel Martínez. Pero muy bien que se audite, porque nadie está exento aquí de que sea auditado o no acepte el cargo público. Usted no lo acepta, usted no lo audita. Pero si usted acepta el cargo público, usted tiene que permitir que lo auditen. Muy bien. Ahora, esa selectividad es sospechosa. Eso es muy sospechoso. Una señora que no se atreve a auditar la UAS donde ella estuvo. Ese periodo 16-24, que lo auditen en la UAS. Probablemente le salgan todos los macos, como se dice, a ella misma, a la presidenta de la Cámara de Cuentas.
y encuentra en Santiago anomalías graves del 16 al 24. Pero resulta que el alcalde en ese periodo no era un alcalde del PRM, que era el del PLD. Las cosas tienen que hacerse bien hechas. Si usted va a hacer lo mal hecho, hasta lo mal hecho en el Estado, usted tiene que hacerlo bien hecho. Esta señora, que ya debió haber sido cesada en el cargo, incluso todo el personal de esa Cámara de Cuentas que hizo un tollo recientemente y que parece que le perdonaron ese tollo. Gente que estaba pasible de hacérsele un juicio político. No se le hizo porque es un asunto de políticos. Es una cámara política, politizada, escogida en forma política para que protegiera a políticos. Ese es el destino que tiene esa Cámara de Cuentas, que no encuentra tollos en este gobierno ni encuentra tollos en la propia gestión de la que hoy dirige la Cámara de Cuentas, que fue una importante funcionaria rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso digo, este gobierno se está pareciendo mucho al PPH, porque en ese troglodismo PPHista, en el que Naina, mira, ese es un corrupto. Sí, es un corrupto, pero es mi amigo. Yo, si es mi amigo, no importa que sea corrupto, se quede en el cargo, nadie lo quita. Oiga, ¿cómo era que se hablaba? O llamaban a un fiscal. Mire, suelte ese hombre. No interrogue a ese caballero. No vaya a la fiscalía. Usted no tiene que ir ahí, que lo ordena el Poder Ejecutivo. Oiga, ¿cómo era ese troglodismo? Y esos pactos mefistofélicos, señores. Todas aquellas urdímeres. Entonces, eso lo estamos prácticamente viendo ahora. Esas cosas incluso. El propio Danilo Medina, decíamos nosotros, que es un hombre también de esa cultura, de urdímeres. Y los vimos en ese pacto mefistofélico contra su propio compañero y amigo, el señor Leonel Fernández. Todo a lo que fue sometido aquel señor, porque estos caballeros, estos dos expresidentes, que se parecen mucho en esto, tratando de construir candidatos y construir presidentes, todavía que es peor. Pero esta gente, haciendo todas estas cosas y todas estas diabluras y todas estas urdimbres, como repito, se le importan los tollos, no importa, hacen lo que le ven en gana. Y esas cosas, usted no puede hacer todas esas diabluras porque delatan la mala fe y la astucia. ¿Cómo se alían la mala fe y la astucia en la política? Eso no está bien. Y los vimos los dos, siendo en el ejercicio gubernamental, porque el caso de Danilo Medina todavía es más grave que el de Hipólito Mejía como presidente, porque Hipólito Mejía es un hombre improvisado que llegó de la política, no tenía nada de política. Llegó ahí del carisma, de ser un hombre, diríamos, Hipólito Mejía cherchoso, venía de la checha, del relajo, de la amistad, de la cercanía que la tiene, un hombre muy atractivo para el populacho porque habla como hablan el populacho, no se exime de nada, es muy hasta actúa también en forma venática, se altera y todo, y así es el pueblo. Entonces la gente consideró que Hipólito Mejía era un hombre del pueblo y un hombre abierto y sano y cercano. Bien. Pero Danilo Medina no, Danilo Medina se supone que era un hombre con rigor político, con rigor académico, científico, vamos a llamarle así. Sin embargo, actuó aliando la mala fe y la astucia y tratando de construir con un material malo. Y cuando usted trata de construir algo con un material deficiente, malo, termina una cosa mala. Usted no va a terminar un artículo, un objeto que sea
sano, bueno. ¿Por qué? Porque está hecho con un material malo. Entonces, pero la urdimbre, la alianza mefistofélica, como dice, tratando de imponerse, entonces lo llevan a cometer tantas decisiones erráticas, verdaderamente erráticas y verdaderamente nefastas para su proceder o su futuro, o su ambiente político, su entorno político y hasta familiar, ¿por qué no? Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, señores, de esos dos personajes que yo acababa de mencionar, el señor Danilo Medina y Hipólito Mejía, ese parentesco, PPH, PRM, PLD, ahora con esa conducta de Danilo Medina, que viene arrastrando esa conducta, y se unen en esa alianza, repito, se unen esos sentimientos de eso contra un candidato y una persona, una personalidad política, que es el caso de Leonel Fernández, que hay que ver todas esas. Entonces, yo no sé cómo los políticos, un político porque se lleva tal vez de la pasión y esos malos sentimientos también, y también esas tentaciones tan peligrosa que tiene la política, y se prestan a todas esas tramas obstruccionistas muchas veces, esos pactos, como también hemos señalado, esos pactos mefistofélicos, aquello de Quirino y todo eso. Entonces, esos fueron casos, por ejemplo, de un político terminado como Danilo Medina, que en su gobierno. Y todo también, lo malo es que ese tipo de conducta y de gente encuentran la mentecatez de muchísima gente que le hace el coro y lo aplaude, cosas que se ven tan mal. Entonces yo creo que esas cosas le han hecho hasta daño a la política en el país. La suerte que Leonel Fernández es un hombre prudente, como yo he dicho, que no tiene púas vengativas y no responde. Nunca ha respondido esas púas vengativas
esas alianzas mefistofélicas no las responden. Por suerte que no es un tipo Balaguer, que Balaguer se quedaba tranquilo y callado. Doctor Balaguer, fulano está hablando mal de usted. ¿Qué mal le habré hecho? ¿Qué habla mal de mí? ¿Qué bien le habré hecho? ¿Qué habla mal de mí? Esa era la respuesta de Balaguer. Y Leonel Fernández igualito. Y yo le he dicho, el sándalo de la política dominicana, porque el sándalo es este árbol que perfuma el hacha que le hiere. Oiga por dónde llega uno. Pero es viendo esas conductas de políticos. El presidente Abinader no es de esa estirpe, no es de esa mala estirpe. Aunque tiene sus respuestas muchas veces, tal vez pueden ser hirientes, pero creo que lo son tal vez parte de su inexperiencia política, aunque tenga todos los años gobernando, no necesariamente, porque eso es un rigor, y un rigor hasta académico. Usted tiene que estar con una formación política muy terminada y muy consciente cuál es su papel a jugar mañana y que es un jefe de Estado y ese tipo de cosas. Y tal vez Abinader no le ha dado tiempo a formarse como un hombre de Estado o un hombre con las condiciones, diríamos, el conocimiento del Estado, del hombre de Estado. Pero el presidente Abinader no actúa así. Vamos a ver, porque el poder, como dicen, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay que ver qué va a pasar, decíamos nosotros, que puede haber un plan B, una especie de trama también, en ese partido PRM, parecida a la del PPH, de querer colar de nuevo a un Abinader, viendo el descalabro que pueda tener ese partido, que vemos gente, fíjense, como hasta un senador abandona las filas de ese partido, un partido que actúa como los comunistas y como los socialistas, que es regalando el Estado, despatrimonializando el Estado, y el senador, yo creo que se la echa de izquierdista, y el gobierno lo que hace es repartir los bienes públicos, como hacen los comunistas y los socialistas, aunque terminan los países en bancarrota, porque eso es lo que pasa. Entonces, pero hay mucho disgusto y gente que se está yendo de partido y dice que lo están juramentando en otros sitios. Entonces hay cierta como similitud con estas cosas. Y eso es degradante, pero al mismo tiempo preocupante, porque entonces desde el poder se diseñan acciones, se diseñan tramas, esas tramas obstruccionistas, digo yo, y tramas diabólicas muchas veces. Y entonces el país lo que hace es que se expone como a situaciones más difíciles, más incómodas. Yo no sé si esos empresarios que yo decía que tienen o ven ese futuro luminoso para el país, no es que uno sea pesimista, pero un optimismo en exceso es peor que el pesimismo, o tan malo como el pesimismo, vamos a llamarle así. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que publica su blog La Pregunta desde el miércoles. Todos los miércoles el doctor Castillo publica en el internet los ataques de 3 lobos solitarios, actos preparatorios de un magnicidio ignominioso. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.